dos pasajes. El primero es Job 22:15. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la Sagrada Escritura, en Job 22:15. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Presta atención a el significado, el uso en el versículo 15 de la palabra del sustantivo senda y de la expresión senda antigua. Ahora vamos a Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. De nuevo, presta atención al significado de la expresión sendas antiguas. Sí puede ser. Cuando uno examina de manera clara la Sagrada Escritura, cuando uno es guiado por el Espíritu Santo en lo que se denomina hermenéutica, una sana, recta interpretación de la Sagrada Escritura, que es gramatical, que es contextual, que no tuerce lo que está en la palabra, y que para ayudarnos vamos un poquito a los idiomas originales en los cuales se escribió la Sagrada Escritura. Entonces, de esta manera podemos entender rectamente lo que la palabra del Señor nos dice. Sin embargo, déjenme hacer una pequeña introducción aquí. Los vocablos, las palabras, sobre todo verbos, sustantivos y adjetivos, no poseen un solo y único significado. Difícilmente vamos a encontrar una palabra que sea verbo, sustantivo o adjetivo que sea o que posea un solo significado. Un término generalmente tiene dos o tres o más usos y significados. En general, una palabra puede tener un significado referencial. A uno le dicen tal palabra y a la mente de uno llegan asociaciones con la palabra que se nos ha dicho. Sin embargo, ese no es el verdadero significado de una palabra. El verdadero significado de un vocablo, de una palabra, es el que aparece en un contexto específico. Allí, entonces tenemos, por un lado, el significado referencial y por otro lado, el contextual. No podemos generalizar porque nos vamos a equivocar de manera fea en la interpretación de la Sagrada Escritura. Vamos a dar un ejemplo. La conclusión de hasta ahora es entonces que las palabras, generalmente sustantivos, verbos y adjetivos, son polisémicas, tienen más de un posible significado o anuencia. Vamos a dar dos ejemplos de este tema, y todavía no entro en la palabra. Levadura. La palabra levadura en griego bíblico es sume, Z-U-M, es la transliteración del correspondiente en griego bíblico, sume. La palabra sume, que significa levadura, se puede utilizar en un sentido bueno, positivo, y también se puede utilizar en un sentido malo o negativo, y depende del contexto. Por ejemplo, Mateo 3:13 dice: otra parábola les dijo. Aquí habla Jesús: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Evidentemente aquí el Señor usa el término levadura, sube, en un sentido positivo, en un sentido bueno. Él compara la acción de la levadura, de la fermentación en una masa, con el predicar la palabra y cómo la palabra se esparce
por el poder del Espíritu Santo a través de siervos y siervas que predican el Evangelio de Jesucristo. La misma palabra sume levadura. En 1 Corintios 5:6, la voy a leer. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y aquí levadura no significa lo que significa en la primera cita que leí. Son dos significados distintos y es la misma palabra, es el mismo sustantivo. En 1 Corintios 5:6, levadura se refiere al pecado. Un poquito de pecado hace posible que se abra una puerta, y esa puerta abrirá la segunda, la tercera y la cuarta. Y cuando va abriendo puertas, cada puerta abierta es mayor que la inicial abierta. Y de esa manera, el estado del hombre pasa de ser malo a ser peor, porque el pecado no es estático. El pecado pica y se extiende. Otro ejemplo es de la palabra carne. En griego bíblico es sarx, S-A-R-X, es la transliteración del término en hebreo, en griego bíblico. Y tiene un montón de usos en la palabra. Permítame ir rápido. Ejemplo, cuando yo leo, aquí no voy a leer, voy a citar para los que están tomando notas. 1 Corintios 15:39, el uso de la palabra carne se refiere a la sustancia del cuerpo, de qué está hecho el cuerpo. 2. En 2 Corintios 10:3, en la primera parte de este versículo, y en Gálatas 2:2, carne se refiere a el cuerpo humano. 3. En Hebreos 5:7 se emplea sarx por sinécdoque, por extensión, se refiere a la humanidad santa del Señor Jesucristo en su ministerio en esta tierra. Hebreos 5:7 dice, ahí leemos, los días de su carne, es decir, mientras estuvo, que nunca dejó de ser Dios, en un cuerpo humano, participando de nuestra naturaleza, siendo nuestro pariente redentor, el Cohen. 4, la palabra sarx, en Juan 6, del 51 al 57, se refiere al ser humano completo, a la persona completa, a todo lo del ser humano. 5. En Mateo 26:41, en Romanos 5:19 y en Romanos 8:3, en la primera parte del versículo 3, sarx se refiere al elemento débil de la naturaleza humana, a la naturaleza pecaminosa, a lo que vía herencia todo ser humano ha heredado de Adán y de Eva a partir del pecado de ellos en el huerto de la delicia, huerto verde. Alabados al Señor. 6. La palabra sarx, traducida carne, en Romanos 7:5, se refiere al estado no regenerado del hombre. 7. Segundo de Pedro 2:18, el asiento del pecado en el ser humano. Y por último, hay más significado, hay más usos contextuales, pero vamos a limitarlo al último. En 1 Corintios 10:18 se refiere a una relación consanguínea. En Mateo 19:5 se refiere a una relación marital. El capítulo 19 de Mateo es el capítulo en el cual el Señor Jesucristo enseña acerca de lo que uno llama divorcio. Y Él da su opinión como Dios acerca de cómo tenemos que proceder nosotros ante los problemas maritales. Entonces, el ejemplo de sume, el ejemplo de sarx, el ejemplo de levadura, el ejemplo de carne, enseña a mí que cuando lea la palabra debo tener mucho cuidado con el uso, la acepción o el significado contextual específico de un término. Yo no puedo ser arbitrario, no puedo ser irresponsable y no puedo generalizar. Tengo que especificar. Debo hacer especificaciones o me voy a equivocar. Habiendo dicho esto, prosigamos al blanco. Vamos específicamente a Job 22:15, lo que hemos leído. Habla de la senda antigua. En este pasaje, en este capítulo de Job 22, específicamente del 15
Aquí senda antigua se refiere a qué. ¿A qué se refiere senda antigua en este contexto? ¿A qué senda? ¿Y cuál senda antigua? Evidentemente se refiere a los caminos degenerados, perversos del mundo antes del diluvio. El estado espiritual del mundo antediluviano, o vamos a decirlo más sencillamente, los hombres y mujeres que vivieron antes del diluvio, cuyo corazón no era recto, que se burlaban del justo Noé, que duró 120 largos años haciendo un par de cosas. La primera, construir un arca. Y la segunda, predicar el mismo mensaje. No lo cambió, no se cansó de predicar el mismo mensaje. Arrepentidos, que va a haber un diluvio de aguas. Y como no había llovido, cosa que nos enseña los primeros capítulos del libro de Génesis, como no había llovido, como el fenómeno de la lluvia no existía, entonces era un verdadero tropiezo que el Señor hubiese mandado a decirles: arrepentíos de vuestros pecados, porque habrá un diluvio de agua. Literalmente dice diluvio de agua. Así que el Señor puso tropiezo delante de ellos. Como no había llovido, ¿cómo iban a creer el mensaje predicado por Noé? Tal cual ahora uno predica que Cristo viene pronto, y muchos dicen: desde que yo me convertí en el Señor, no sé en qué año, viene hablando lo mismo y Cristo no viene. Hasta cuando se presentó el diluvio y la puerta se cerró y quisieron entrar, pero ya no había tiempo para entrar. Entonces, reitero, en Job 22:15, senda antigua, esta expresión se refiere a los caminos de perversidad, a la depravación, degeneración en el corazón, en el estilo de vida, en la vida misma de aquellos que fueron miembros de la comunidad en la cual estaba Noé, pero que se perdieron por no haber creído al Señor, sino por haberse apartado. El corazón de ellos de continuo era de mal. Alabados al Señor. Por ejemplo, voy a leer Génesis 6:5, y la Biblia me dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En cambio, yo leo 2 de Samuel 22:22. Al final, este hombre llamado Samuel, que fue juez, que era sacerdote y que era profeta, hablando a la comunidad judía, les dice: porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. En hebreo bíblico encontramos el vocablo derek, que es camino, vía, sendero, también una forma de ser, conducta y condición. Así que cuando Samuel dice: porque he guardado los caminos de Jehová, quiere decir en pocas palabras: me he portado rectamente, justamente, santamente delante del Dios Todopoderoso. Hay otro término para camino y es oraj, O-R-A-J. Por ejemplo, aparece en Isaías 40:14. Sigamos hablando. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el término traducido para senda es tribus, T-R-I-B-O-S, tribus. Como por ejemplo en Mateo 3:3. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Otro término que aparece en griego bíblico es troquia. De ahí viene el término castellano trocha. Troquia es la huella que deja una rueda en un camino, y se usa de manera figurada en Hebreos 12:3. En Hebreos 12:3 dice: hacer sendas derechas. Alabados al Señor. Y hay otros términos, por ejemplo el término mundo no significa lo mismo cuando uno lo encuentra en el Nuevo Testamento. A veces significa el planeta Tierra, a veces significa el mundo alienado en el cual vive el hombre irredento, a veces se refiere a otras cosas. Hay que tener cuidado. Ahora sí, vamos a Jeremías 6:16. El término correspondiente a sendas es el sustantivo nativá.
La transliteración del término en hebreo a el español sería N-A-T-H y latina Y-B. Y la pronunciación es nativá. Nativá o sendas se traduce entonces como senda, vereda, acción moral, carácter, caminos de sabiduría. En el versículo 16, sendas antiguas no tiene el mismo uso o significado de senda antigua que tiene en Job 22:5. Diferente. Así que yo no puedo de manera arbitraria decir, eso de sendas antiguas es maldición, porque voy a desconocer dónde se usó y cómo se usó y con qué propósito se usó. Cuando hablamos de Job 22:5, evidentemente senda antigua se refiere a un camino de maldición, depravación, degeneración de antediluvianos que no quisieron vivir sino de espaldas al Dios de Noé. En tanto que en Jeremías 6:16 se refiere a algo diferente. En todo caso, en el versículo 16 de Jeremías 6, la figura de sendas antiguas es literalmente tomada de los viajeros antiguos que empezaron un viaje, ni pavimento ni asfalto, empezaron el viaje y se habían equivocado por dónde ir, habían equivocado el camino. Antiguos viajeros en caravanas que salían por un camino yendo a otro lugar y se extraviaban. De ahí es tomada la figura de sendas antiguas. Cuando estos viajeros antiguos sentían, percibían que se habían extraviado, se detenían e inquirían, preguntaban cuál era el camino por el cual habían empezado a caminar y se devolvían por donde habían empezado para entonces sí dirigirse por el camino que conducía a su final destino. El abandono de las sendas antiguas. ¿Cuál es el abandono de las sendas antiguas al que se refiere Jeremías 6, 16 y 17? La idolatría y la apostasía son las sendas modernas. Idolatría, apostasía. ¿Por qué idolatría? De manera burda, tendríamos que decir que la idolatría se refiere cuando uno estudia, uno mete la nariz en el asunto de la idolatría en el antiguo Egipto, en los pueblos mesopotámicos. Uno ve la hechura de figuras de madera, de metal, de piedra, que se convertían en sus ídolos, en sus dioses, pero de manera moderna, de manera contemporánea. ¿A qué tipo de idolatría podríamos llegar nosotros? La idolatría por los dones recibidos, la idolatría por la mayordomía recibida del Señor. Idolatrar el ministerio que se tiene no deja de ser tan horrible como adorar a una estatua o a una imagen. Y hay quienes idolatran a la esposa, hay quienes idolatran a los esposos, hay quienes idolatran a los padres y hay quienes tienen a los hijos en idolatría. Y para los que somos padres, tengo una palabra de parte del Señor: si tú quieres a tu hijo más que al Señor, no eres digno de ser hijo del Señor. La razón es bien sencilla y bien terrible. ¿Acaso tú puedes querer a tus hijos más de lo que lo quiere el Señor? Compara el amor tuyo por tus hijos con el amor de Dios por tus hijos. ¿Quién tiene mayor amor? El de Él. ¿Quién tiene más misericordia? Él. ¿Quién corrige de mejor manera? Él. ¿Quién es perfecto? Él. Alabados al Señor. Y se puede llegar incluso a idolatrar el alimento. No es sino escuchar a ciertos hermanos en ciertas iglesias hablar de comida y ya no es comida. La conversación trasciende el plano gastronómico, es idolatría. Hablando de los antiguos, evidentemente ellos tenían, eran idólatras, estatuillas pequeñas, muy pequeñas,
medianas, muy grandes, a quienes les rendían culto, les presentaban ofrendas de flores, de plantas, de alimentos cocidos y hacían libación delante de ellos. Idolatría burda, pero también hay de la fina, de la refinada. Alabados al Señor. Jeremías 6:16. El abandono de las sendas antiguas es la idolatría y la apostasía. Estas son las sendas modernas. El culto al verdadero Dios, la fe y obediencia al verdadero Dios, es la senda antigua. Así que la expresión sendas antiguas de Jeremías 6:16 no significa lo mismo que senda antigua en Job 22:5. Diferente, distinto. Ahora bien, el abandono del camino de Dios, el abandono de las sendas de Dios, no es un camino tan fácil de seguir o de transitar. Jeremías 18:15 dice: porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Salmo 139, versículo o verso 24. Y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. La reconvención de Malaquías 4:4. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Malaquías 3:6 nos reconviene, nos regaña y nos recuerda algo. Dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Cuál es el error? Inferir, concluir, asumir que por cuanto Dios no ha visitado nuestra maldad, el Señor ya se olvidó de nuestra maldad. Como el tiempo ha pasado 1, 2, 3, 4 o más décadas, y el hombre que está en el Evangelio sigue haciendo lo malo, y como no le ha ocurrido nada, no lo han atracado, no se ha enfermado, no ha habido cáncer, no ha habido nada de eso, el error de él es asumir que el Señor está bien con él y él bien con el Señor. Y cuando venga ese diluvio de tragedias y de juicio, buscará como los antediluvianos la puerta del arca de Noé, y la puerta estará cerrada. Porque a usted y a mí el Señor nos da tiempos de arrepentimiento. Apocalipsis al final dice que el que es santo santifíquese más, el que es impuro sea más impuro, el que es puro purifíquese más, el que es impío sigue siendo más impío. Hay tiempo para hacer el bien, hay tiempo para hacer el mal, hay tiempo para todo. Cuando leemos sendas antiguas, no crea usted que se refiere a algo vetusto, caído en desuso, antediluviano, precámbrico, adánico, cavernícola. No y no. Se refiere a las primeras cosas que Dios le puso al hombre que hiciera. A Jesús le preguntaron: maestro, ¿y cuál es el primer mandamiento? Y el Señor se lo dijo a quien le preguntó: el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es parecido a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No cambió. No sé qué respuesta estaban esperando, o más bien le preguntaron esto para tentarlo y acusarlo. El primer amor es: ama a tu Señor por encima de todo. Amén. Capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, reconvención a 7 iglesias que existieron en lo que hoy en día es Turquía. A la primera, Éfeso, ortodoxa, sabia, no aguantaba a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, pero tenía un pequeño gran problema, y el Señor se lo enrostra: has dejado el primer amor. Y el primer amor no es cuestión de tiempo, no es cuestión de cronología, es cuestión de importancia, es cuestión de trascendencia. Es las primeras cosas que Dios dio al hombre, y Él lo ha cambiado allí. Amar a Dios por encima de todas las cosas. Y el amor a Dios, el amor nuestro por Dios, tiene una forma de manifestarse, y es en la obediencia. En la obediencia. Mi fe usted no la ve, pero mi obediencia usted la puede ver.
Yo no puedo ver tu fe. Es un asunto invisible a mis ojos, entre usted y el Señor. Sin embargo, por lo que haces, por lo que dices, por lo que no dices, por lo que no haces, yo puedo deducir si tú eres hijo de Dios o no, si eres obediente o desobediente. ¿A su nombre? Una hija que le dice, papá, que yo te quiero y te respeto, y a la hora dice, mami, algo te pasa a ti y me muero, pero a las dos les desobedece. No puede amar al padre y a la madre. No se engañen. No se engañen. Hijo de Dios en cualquier iglesia que le dice, es que el Señor y yo somos una cooperativa, pero usted ve que el tal cooperado es desobediente, pues no es hijo de Dios. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandatos. Entonces, la expresión senda antigua de Job 22:5 es exactamente igual que la expresión sendas antiguas de Jeremías 6:16. ¿Usted qué dice? No. Absolutamente no. 1000 veces no. Las primeras cosas que el Señor me reveló, lo primero que trajo a mi vida, yo no puedo olvidarlo y no puedo torcerlo, no puedo hacer una circunvalar o no sé qué otra vía del camino que el Señor me mostró. No puedo, tengo que estar apegado a las sendas antiguas. Aquí sendas antiguas no tiene nada que ver con lo viejo. Ahora vamos a hablar de lo viejo y de lo nuevo. ¿Quién creó el tiempo? El Señor creó el tiempo. Antes del pecado de Adán y Eva, cuando uno estudia la palabra de manera organizada, sistemática, nos referimos a ese periodo durante el cual no hubo tiempo como dispensación de la inocencia. Si yo quiero cuantificar el número de años de esa época, es imposible, ya que el tiempo no existía. ¿Cuándo aparece el tiempo? Después que Adán y Eva pecan. El Señor dice, mi espíritu no contenderá más con el hombre. Y puso fin a los días del hombre en la faz de la tierra y crea el tiempo. Este fenómeno tridimensional, lo vivido es el pasado o el pretérito, lo de ahora el presente, y lo que no hemos vivido le denominamos futuro o el porvenir. Por eso Dios tiene acceso a lo que tú y yo llamamos futuro, porque Él es el amo, el creador, el Señor, está por encima del tiempo. Adán y Eva, Isha, los nombres en hebreo bíblico pecan, y a partir de ahí el Señor viene a sentenciar. Le pondré coto, límite a los días de la vida del hombre en la tierra. Su corazón de continuo está en contra mía. Alabado sea el Señor. A partir de ahí empieza lo que es el tiempo. El tiempo es un siervo del Señor. Al final de los tiempos humanos, el tiempo sufre un impacto grande en el milenio, en el reino milenial de Cristo en esta tierra. El tiempo se detiene y vuelve a ser como en los días de Noé, Matusalén, Enoc y otros patriarcas. Pero todavía no es la eternidad. Todavía no es la eternidad. Después de la revuelta final de Satanás contra Jerusalén, contra el Señor, después viene el juicio, un juicio en un trono blanco en donde se sienta el Señor a juzgar a todos los muertos. Apocalipsis dice, grandes y pequeños, volverán a la vida a recibir el veredicto final, y de allí son lanzados al lago de fuego. A partir de allí la eternidad empieza a abrirse. Hay un cielo nuevo, hay una tierra nueva, y lo que se denomina tiempo desaparece. Desciende la Jerusalén celestial, desciende, y allí el tiempo deja de ser como en el tiempo de la dispensación de la inocencia. El que ha cambiado es el hombre, el Señor no cambia. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En pocas palabras, buen castellano, buen costeñol, Jesús no cambia, no cambia. Y si Él no cambia, ¿por qué tiene que cambiar la iglesia? Y si la iglesia no cambia, ¿por qué tengo que cambiar yo? ¿Por qué tienes que cambiar tú? O los destellos de la gloria de los reinos de este mundo, capítulo 4 de Mateo, nos van a hacer cambiar la senda y torcer el camino e ir por la senda mala de la cual habla Job 22:5. O más bien hagamos un alto en el camino si nos hemos extraviado y vayamos por las sendas antiguas de la cual habla el capítulo 6 versículo 16 de Jeremías. El versículo 16 habla de hallar descanso. Voy a Isaías 28:12.
a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Hay una reprensión hacia Israel. El Señor tuvo un pacto con Israel. Israel en Egipto, de dura servidumbre, tenían que hacer ladrillos. Y cuando hubo un cambio al interior del antiguo Egipto, de dinastías de faraones, se levantó una dinastía que odiaba a la dinastía de los tiempos de José, que odiaba a los faraones de origen Ixo, y los expulsaron. Y el faraón de los tiempos de Moisés era alguien que odiaba el pastoreo de los hebreos y que los sometió a dura servidumbre. Y como se quejaron de la dura servidumbre, se quejaron de hacer tanto ladrillo, entonces la paja que había que buscar para la elaboración, la hechura de los ladrillos, él dijo: ah, sí, bueno, ahora me hacen los ladrillos y ahora ustedes mismos buscan la paja. Les duplicó la carga. El Señor escuchó el clamor de los antiguos, de los ancianos, en esa dispensación, en esa época, y clamaron a Jehová. Y Jehová se acordó del pacto y de la palabra que él dio a ellos, y se acordó. Él sabía que era un pueblo de dura servicio, no de lengua profunda, no de lengua de tartamudos, a los cuales el Señor pudo haber mandado a sus líderes y seguramente se habrían convertido, sino al pueblo hebreo, al que salió de los lomos de Abraham, el patriarca. Con mano extendida los sacó de Egipto. La Pascua la celebraron de noche y salieron rapidito. Les prometieron algo, tierra prometida. Rapidito llegaron hasta el monte Sinaí, la primera etapa del recorrido. En el monte Sinaí empezaron a subir hacia la tierra prometida, tierra de provisión, tierra ancha que fluía leche y miel. Y hubo un pequeño tropiezo, porque pudiendo entrar rápidamente a Canaán, hubo un episodio feo: el reconocimiento de la tierra por los 12 espías. 12 tribus, uno de cada tribu, fueron y recorrieron la tierra 40 días. Fueron. ¿Y qué trajeron? Algunos de ellos cogieron un palo, una varilla, y la pusieron entre los dos, cargando racimos de uva tan grandes que no podía llevarlo uno solo. Imagínate la provisión de esa tierra. Y trajeron higos, y trajeron productos de la tierra, pero también trajeron algo que se llama desánimo, porque de los 12 espías, 10 dijeron: sí, es ciertamente tierra que fluye leche y miel, tierra feraz, tierra fértil, pero allí vimos a unos gigantes, los hijos de Anak, los anaseos, que a nosotros nos pareció que ante ellos éramos como langostas. Padre, enseguida dijeron algunos: vámonos de vuelta a Egipto, del cual nunca debimos haber salido. Y salieron en libertad. Otros dijeron: nombremos un capitán, y de vuelta a la hortaliza y al pescado del Nilo en Egipto. Y estaban en libertad. Como ahora hay muchos que el Señor hizo libres del trago, libres de la droga, libres de lo uno, libres de lo otro, y quieren volver a la cerveza, quieren volver al trago, quieren volver a la inmundicia y a la inmoralidad sexual, cuando el Señor te hizo libre ya. ¡Libre! Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y añade: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero había un pacto, y el Señor respeta los pactos. Este pueblo con el cual el Señor hizo un pacto, el Señor tuvo paciencia, décadas, siglos. ¿En cuántas ocasiones no le dijo el Señor a este siervo suyo, que era manso, Moisés? Le dijo: apártate, que lo voy a traer de la fama, lo voy a matar, y te voy a dar un pueblo, una de otra descendencia. ¿Y cuántas veces Moisés dijo: no, ¿qué van a decir los pueblos de Egipto y de otros pueblos que nos sacaste de Egipto, que no nos pudiste meter en la tierra que fluye leche y miel? No lo hagan. Y se ponía en la mitad intercediendo por el pueblo, cosa que el Señor sabía que Moisés iba a hacer. Alabados al Señor. Entonces el énfasis aquí es Dios de pactos.
el Señor hizo un pacto con este pueblo llamado Israel. Israel incumplió el pacto. Las sendas antiguas el Señor se las mostró en las leyes que le dio por mediación de ángeles a través de Moisés a este pueblo. Y el pueblo poco a poco se apartó de la ley dada a cada uno de ellos. Se apartaron feo, se apartaron de las sendas antiguas, empezaron a caminar bien, muy bien, y se apartaron de las sendas antiguas, se extraviaron en idolatría, en apostasía. De ahí la reconvención del profeta Jeremías en el capítulo 6 y en todo el libro, de volver al principio. El que predicaba, que siga predicando, que no se aleje de eso. El que oraba, que siga orando. Hay algunos que conjugan estos verbos como pretérito. El pretérito involucra en español la idea de concomitancia, de paralelismo. Cuando uno dice yo cantaba, seguramente uno está omitiendo otras cosas durante un periodo. Entonces hay algunos que conjugan estos verbos en copretérito o pretérito imperfecto, que algunos libros dicen: ay, hermano, yo predicaba, yo cantaba, yo echaba fuera demonios, yo visitaba, yo llamaba, yo exhortaba, yo consolaba, yo regañaba, yo enseñaba. ¿Y de qué te sirve eso si la conjugación de esos verbos en este tiempo gramatical significa de que usted se abandonó al Señor y se apartó de las sendas antiguas? Detente y regrésate a ver en qué punto te apartaste del camino que el Señor puso delante de ti, y anda por el camino que conduce a la vida eterna. Ese camino no es ancho, aunque algunos han metido mototraillas, tractores y demás para hacerlo ancho, y le han puesto asfalto, le han puesto concreto, pero ese camino no es así. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso no es ir al mundo. El mundo tiene, capítulo 4, lo digo por segunda vez, capítulo 4 de Mateo, en la tentación de Jesús, Satanás tiene los reinos de este mundo, y cada reino de este mundo tiene un brillo como fuego fatuo, como el fuego de la concha de coco que se utiliza para atizar el fuego. Sube y enseguida baja. Ejemplo, Hollywood es un reino de este mundo. Otro reino, las disqueras. A su nombre. Versículo 17 dice atalayas. Jeremías 6:17 habla de atalayas. ¿Quiénes son estos atalayas? Profetas cuyo deber era anunciar las inminentes calamidades a fin de conducir al pueblo a un verdadero arrepentimiento. Por ejemplo, Isaías 21:8. Por ejemplo, Isaías 21:11. Por ejemplo, Isaías 58:1, para los que están tomando nota. Alabado sea el Señor. Hebreos 12:13 dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Alabado sea el Señor. Vamos a leer, tomen su Biblia, vamos a Ezequiel 3, versículo 16. El atalaya de Israel. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero tu sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no lo amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Esto es como el seguro social, yo cotizo 25 semanas y 25 semanas me pagan. No, Señor,
lo justo y bueno que hagas, si al final te pierdes, no será tenido en cuenta. De igual manera, el impío, el pecador, que al final de su carrera se arrepiente, sus injusticias, su impiedad, no vendrá en memoria delante del Señor. Ahí hay justicia. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Ezequiel 33. Una tremenda reconvención del Señor para el pueblo judío. Cuando leemos Ezequiel estamos hablando del exilio de Judea específicamente. Año 597 fueron llevados cautivos, dice la historia contada por Claudio Josefo y por otros datos históricos, que 10.000, entre ellos el profeta Ezequiel, fueron llevados a los campos de concentración entre los ríos Tigris y Éufrates, todavía bajo la denominación, bajo la jefatura, bajo el mando de Babilonia. Y eso se perpetuó bajo los medo-persas. Pues bien, nuevas de la caída de Jerusalén. Todo el capítulo 33 yo quiero que lo lea en su casa. Prométame que va a leerlo en su casa. Levante la mano, comprométase. Levante la mano, Ezequiel 33. Léalo en su casa, hermano. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviese de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, él confiado en su justicia, hiciere iniquidad, toda su justicia no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. En los tiempos de Jeremías hubo profetas mentirosos que acomodaban la verdad. Por ejemplo, el último de los reyes sobre el pequeño estado de Judea, Sedequías, consultó secretamente a Jeremías con respecto a lo que estaba ocurriendo. ¿Qué ocurría? Que Sedequías fue dejado como rey, pero el emperador de turno, Nabucodonosor, le impuso regencia. Era un rey tributario, tenía que pagar dinero, tributo a Nabucodonosor, pero no dejaba de ser rey. Consultó secretamente a Jeremías: ¿qué hago? Jehová te dice que te quedes sujeto a Nabucodonosor. Gracias, Jeremías, y lo despidió y llamó a los príncipes. ¿Qué hago? No, mira el campo. El campo no da todavía vino, no da mosto, no da uva, no da aceite de oliva. Jehová está contigo, revélate. Y hablaron los profetas falsos de esa época. Sobre todo uno habló y habló, y este reyesuelo torpe le hizo caso no al consejo de Jehová, sino al consejo de la mayoría. Y sabe que con el Señor no hay democracia, hay teocracia. No es la que la mayoría diga, es lo que el Señor diga. ¿Cuál democracia en la iglesia? Olvídense de eso. ¿Qué pasó? Se reveló y la noticia llegó a Nabucodonosor. Enfureció. Y no solo mandó a capturarlo, sino que vino él. Cuando Sedequías supo que su acción había provocado la ira del soberano de turno, Nabucodonosor salió del palacio huyendo con sus hijos, con su cohorte real. Nabucodonosor dijo: ¿dónde está? Salió por este camino, salió por allá, agárrenmelo. Y lo agarran. No lo maten, dejen que yo llegue. Y le reconvino. ¿Qué mandó hacer Nabucodonosor delante del rey Sedequías?
¿Dónde están los hijos? Tráiganmelos, mátenlos. Y con el filo de la espada babilónica los mataron delante de él. Dolor moral, dolor terrible. Y no contento Nabucco por la acción de este rey regente y tributario, le dijo: arránquenle los ojos. Y literalmente le arrancaron los ojos. Así que con el dolor en el corazón y el dolor en su propia carne, fue encadenado y fue llevado preso a Babilonia, de donde nunca más regresó. Ese era el fin que el Señor quería para este rey, no lo quería, pero él provocó eso por sus acciones. No soy yo responsable por lo que yo haga, si lo soy. No soy responsable por lo que yo diga, si lo soy. Soy responsable por lo que no hago. Soy responsable por lo que no digo. Soy responsable. No le puedo echar la culpa a nadie. No le puedo echar la culpa a nadie. Un hombre casado que de pronto en una locura instantánea ve un fruto ajeno y va y lo come. Se dejó llevar por los deseos engañosos de la carne, lujuria, y pecaste, o no vas a saber lo que hiciste. Como dice el capítulo 11 de Hebreos, hablando el autor de Hebreos de Moisés, dice: escogió antes ser maltratado con el pueblo que disfrutar de los deleites temporales del pecado. En la tentación ofrece ganancia o placer, si no, no sería tentación. Ganancia de cualquier índole y placer de cualquier índole. Pero ¿cuál es la paga? La muerte. Alabados al Señor. Hebreos 12:13, lo vuelvo a leer. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ezequiel 3:16, Ezequiel 33:1 hablan de atalaya. Atalaya, sentir la vigía de una ciudad o de un cuartel general de un ejército. También lo vemos en 2 de Samuel 18, del 24 al 27. Natsar, vigilar. Hay otro, shamar, guardar. En el Nuevo Testamento tenemos el verbo gregoreo, que significa vigilar o hacer, fungir como atalaya. Y se emplea, escuche que esto es para ti. No digas, esto no es para ti, no escurras el bulto. No hagas como los boxeadores peso mosca, hacen así, esquivando el golpe, porque es para ti. Gregoreo, vigilar, ser centinela, ser vigía, ser atalaya. Primero, se emplea de mantenerse despierto. Mateo 24:43 dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Así tenemos que vigilar por la venida del Señor Jesucristo. Estar despiertos. Y no se refiere a no roncar o a no dormirse, no, porque el cuerpo necesita el sueño. Fisiología del cerebro, fisiología nuestra, hay que dormir. Se refiere a estar despiertos en otro sentido. Y 2, una actitud de alerta espiritual. Apocalipsis 3:2 grita: sé vigilante, sé vigilante. Hechos 20:31 dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Este es el discurso de despedida de Pablo estando en Mileto. Póngase de pie.